Paz de Dios, hermanos. Mi nombre es Jennifer Meléndez. Mi familia y yo llegamos hace como 10 años aquí a la iglesia. Llegamos aquí porque, bueno, nos habíamos mudado a Michoacán y pues mi mamá quería seguirse congregando en una iglesia de la ISI y pues como nos quedaba esta cerca, pues aquí nos empezamos a congregar. Llegué yo hace 10 años, tenía más o menos como 9. Y me acuerdo que yo al principio pues me daba lo mismo, ¿no? Venir a la iglesia, ¿no? Empezaron a pasar los años, empecé a crecer y no sé, me di cuenta de que yo quería venir a la iglesia, pero no quería venir porque mi mamá me trajera, quería yo tener un testimonio tan bonito como los que escuchaba de la Edad de Oro o de las hermanas que en ese entonces los testimonios del hermano Eleazar eran muy bonitos. Y yo le decía al Señor que yo no quería venir porque mi mamá me trajera. Yo quería venir, pero teniendo un testimonio, teniendo una experiencia propia y algo que el Señor me dijera, tienes que estar aquí. Bueno, ya después de eso fue cuando yo entré a la secundaria. La verdad es que en la secundaria fui una persona muy difícil, era muy rebelde, muy desobediente, no me gustaba la escuela, llevaba muy malas calificaciones y pues tenía muchos problemas con mi familia precisamente por lo mismo, pero en ese momento yo no lo entendía, yo sentía que yo tenía la razón cuando en realidad pues no era eso. Mi promedio era tan malo que de hecho cuando me quise cambiar de secundaria pues no me querían aceptar. Me tuve que ir con mi papá para que me aceptaran en una escuela un poquito lejos de aquí y ahí fue donde comencé a darme cuenta de que yo no estaba bien porque, bueno, me acuerdo que también en esa escuela yo de verdad era muy rebelde y los maestros no me querían, mis compañeros tampoco y pues en ese lapso mi papá se fue a vivir a otro estado, entonces pues yo me quedé sola y me sentía también muy sola, me sentía muy triste, me sentía cansada y recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, yo estoy triste, pero yo sé que tú no me has dejado porque todas las cosas pasan por algo y porque tú siempre tienes un plan para nosotros. Bueno, la verdad en ese tiempo estuve pues muy mal emocionalmente porque a veces no dormía, a veces no comía y a veces oraba, pero pues solamente para decirle al Señor que eran sus planes, ¿no? Bueno, fue en eso cuando, bueno, terminé la secundaria, regresé aquí con mi mamá, comencé la preparatoria, pero yo todavía tenía esas heridas abiertas que pues había tenido prácticamente la mayor parte de mi vida, ¿no? En la prepa me comenzaron a gustar mucho las fiestas, la verdad sí subí bastante mi promedio porque fue algo que yo me propuse y yo sentía que yo seguía bien porque ya no estaba triste, bueno, tan triste, ya tenía un promedio bastante bueno y aunque me gustara la fiesta yo sabía que, bueno, según yo estaba bien y lo estaba haciendo bien porque yo me esforzaba, ¿no? Aunque me gustara hacer cosas que a Dios pues no le agradan, ¿no? En ese lapso de tiempo, bueno, quiero mencionar a una amiga que conocí que se llama Evelyn y bueno, todo iba muy bien hasta que de pronto dejo de saber de ella, comienza la pandemia y en este momento que comenzó la pandemia yo me sentía de nuevo muy sola, me sentía muy triste, casi todos los días tenía como ganas de llorar y recordaba todas las cosas que me habían pasado y cosas que nunca pude sanar y que me tenían demasiado triste. Y en ese momento fue cuando volví a saber de mi amiga. Su mamá me dijo que ella estaba muy mal, que ella tenía crisis, que ella estaba en depresión y pues muchas cosas mal. Y mi corazón se entristecía en gran manera. Entonces fue cuando yo comencé a orar y a decirle al Señor, tú sabes cuáles son los planes que tienes para ella, porque yo ya la quiero mucho y está en tus manos. Y yo lloraba y le decía a mi mamá, vamos a orar por Evelyn. Y entonces llegó un momento en el que ella se fue a
como a un congreso y llega y me dice, ¿sabes qué, Jen? Ya estoy mejor, me siento muy bien. Y me acordé que en la secundaria yo le pedí al Señor tener un testimonio. Le pedí al Señor experimentar en carne propia o ver de cerca las maravillas que Él hacía. Me acordé que yo siempre le pedía a Dios tener un ministerio también, y entonces fue ahí cuando me di cuenta que yo, si no lo había tenido, era por mis actitudes y porque yo no estaba lista para servir al Señor. En ese momento de mi vida fue como abrir los ojos, porque cuando vi que Belén estaba bien y que vi que yo había orado por ella, no fue por mí, sino por el Señor, de que me mostró y quiso que yo viera el poder que Él tenía. Y eso mismo que Él había hecho con mi amiga, que Él lo podía hacer conmigo. En ese momento fue cuando comencé a acercarme más a Él, a entregarle mis culpas, mis heridas, mi dolor, mis tristezas, y fue cuando Él empezó a sanar poco a poco y comenzó a fortalecer mi corazón. Empecé a cambiar mis hábitos, mi forma de hablar. Todavía estoy trabajando un poco en eso, pero estoy segura de que el Señor está haciendo algo conmigo. El día de hoy estoy muy agradecida con Él porque pues tengo un ministerio, soy una persona distinta. Por último, quiero felicitar a la iglesia por su 50 aniversario, que no solo son 50 años de una iglesia o de un grupo de personas que se juntan a alabar a Dios, son 50 años de testimonios, de ver la mano de Dios.